Bueno, vamos a iniciar puntuales. Muy buenas noches, buenas tardes. Primero que nada, les quería dar las gracias por acompañarnos. Para recapitular, este es un proyecto de extensión social que tenemos desde el Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible, PRODUS, de la Universidad de Costa Rica, en el que compartimos temáticas relacionadas con ordenamiento territorial, movilidad sostenible y sobre todo, ¿verdad?, desarrollo urbano orientado a la sostenibilidad. Ya tenemos 2 años en el proyecto y hemos abarcado muchos temas, dentro de los que está el desarrollo orientado al transporte, que fue la última charla que tuvimos acerca de un proyecto que estamos desarrollando acá en Costa Rica con 15 municipalidades, ¿verdad?, financiado por la Unión Europea, y por eso el tema de hoy es muy atinente, que es un estudio, ¿verdad?, de lo que ha pasado en México, en una comunidad con el desarrollo orientado al transporte. Tenemos una invitada a la que quisiera primero que nada, ¿verdad?, saludarla y darle las gracias, ¿verdad? Tania Romero López. Voy a hacer una semblanza muy corta de la compañera Tania. Ella es máster en políticas de suelo y desarrollo urbano sostenible por el programa de Lincoln Institute y la UNED en Madrid, licenciada en Relaciones Internacionales y graduada en licenciatura en Derecho. Tiene más de 10 años de experiencia profesional en análisis institucional y el diseño de estrategias de implementación de la legislación urbana, así como planes y programas con agendas internacionales para el desarrollo. Tiene amplia experiencia, ¿verdad?, en América Latina y el Caribe. También ha trabajado como consultora en legislación urbana para agencias de cooperación internacional como la ONU, Habitat, el Banco Internacional, el Banco Mundial y muchas otras entidades, ¿verdad? Entonces, es solo una corta semblanza de la máster Tania, ¿verdad?, a quien le damos la bienvenida, primero por acompañarnos acá y cedernos parte de su tiempo en este espacio. Tenemos ya 36 personas conectadas, que es un buen público. También vamos a colgar la presentación en el YouTube de Produce y en el Facebook de Produce también. Entonces, por ahí va a quedar em, también la presentación. No sé cómo prefiere Tania, ¿verdad? El tema de las consultas, si lo dejamos para el final o que se vayan realizando durante la charla. Generalmente nosotros las dejamos al final, ¿verdad? Para que pueda terminar. Entonces, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Tania. Bienvenida. Gracias, Félix. Gracias al proyecto, al programa Produce y a la Universidad de Costa Rica. Para mí es un gusto estar por acá charlando unos momentos con ustedes. La verdad, si se puede, yo preferiría que si tienen alguna pregunta o alguna consulta que quieran hacer en algún momento, por favor, adelante, para que no me escuchen así hablar de corrido. No hay De ningún pronto problema, luego entonces. se vuelve un poco aburrido. Pero voy a empezar a compartirles mi pantalla. Por favor, me dicen si la pueden ver. Me confirmas, Félix. Y con eso nos vamos a arrancar. Ay, y si están viendo mi PowerPoint. Está cargando todavía, pero dice que está empezando la función de compartir pantalla. Ok, Ahora sí se ve. Listo. muy bien. Un pequeño disclaimer, tengo un poco de gripa, entonces si me escuchan estornudar o toser o algo por el estilo, una disculpa. Pero bueno, me dices en cuanto esté, ya está, ¿verdad? Sí, ya podemos iniciar. Súper, perfecto. Pues vámonos arrancando. Como bien Félix ya les adelantó, ya les comentaba, vamos a estar platicando en seguimiento a esta plática o esta charla que tuvieron ya sobre desarrollo orientado al transporte, y particularmente les voy a contar un poco sobre el caso de México y algunas lecciones aprendidas de un caso muy particular que es el de Monterrey, Nuevo León. Esta no es la foto, pero esta como que quería ilustrar un poco de que entiendan como cuál es la dimensión y el proceso y la escala de cómo se ha venido dando el desarrollo urbano en México, particularmente como un caso de aprendizaje de cómo no hacer un DOT, ¿no? Tenemos lecciones como muy importantes, pero ahora que están trabajando como en el desarrollo orientado al transporte en 15 municipios, creo que toca abordar un caso en el que el desarrollo orientado al transporte se pensó con buenas intenciones, se legisló mal y como cuáles fueron las consecuencias de tener una legislación no tan óptima para implementar un producto o un concepto de desarrollo que podría ser súper favorable o súper bueno.
Bueno, ya me presentaron, yo soy consultora en legislación y gestión urbana, abordo temas de capacidad institucional y planeación para el desarrollo en una empresa que se llama Urbanística, que somos una consultora mexicana que tenemos ya más o menos 10 años como empresa, como despacho consultor. Y algunos retos actuales que más o menos son comunes para la región latinoamericana, que habrá discusiones sobre si es región latinoamericana o sobre si tenemos nuestras particularidades, pero creo que hay unos retos que más o menos compartimos. Entonces voy a empezar dándoles un poco del contexto de cómo funciona la legislación en México y la administración pública y cuáles son los retos que estamos enfrentando en materia de legislación y ordenamiento del territorio, para luego pasarnos a platicar específicamente de qué pasó con el DOT en Monterrey. Em, Primero, pues tenemos algunos retos que creo que compartimos, que son brechas de desigualdad que están puestas muy de manifiesto, particularmente a partir de la pandemia del año 2020, que pues nos demostró cómo tenemos no solamente unas desigualdades y unas brechas muy profundas que impactan de manera muy directa en cómo vivimos las ciudades y los espacios que habitamos. Además, tenemos infraestructura y servicios públicos deficientes en muchas de nuestras ciudades. Tuvimos un modelo de cambio de demanda de vivienda y espacios en nuestras ciudades sin que se diversificara nuestra oferta inmobiliaria. Particularmente en el caso de México hubo una como tendencia a desarrollar vivienda en predios muy alejados de las ciudades, viviendas muy pequeñas para familias eh, de papá, mamá, hijo, hija, que tuvieron como una, digamos, una cobertura territorial muy grande con unos impactos tremendos en cómo las ciudades podían proveerles servicios públicos. Y esta oferta de vivienda pues no se ha diversificado para las necesidades actuales de las demandas que tienen las nuevas generaciones en las ciudades mexicanas. Tenemos un problema de un enfoque en los municipios mexicanos, particularmente de muy de administración y poco de gestión en la administración pública, es decir, los municipios, lejos de pensar en cómo gestionar la planeación, están pensando en cómo administrar y reaccionar a un trámite, ¿no? Tenemos falta de capacidad institucional en los gobiernos locales y una disparidad entre capacidades instaladas. Por ejemplo, se nota mucho en las ciudades metropolitanas, donde la ciudad central tiene unas capacidades institucionales instaladas muy diferentes a las ciudades periféricas o a las municipalidades periféricas. Tenemos políticas globales y nacionales que no aterrizan en lo local. Tenemos unos marcos poco implementables de planeación, particularmente a escala metropolitana en ciudades como Monterrey, que ahora platicaremos un poquito más de eso. Tenemos recursos económicos y técnicos limitados y una cobertura muy desigual en cuanto a servicios. Y entonces, cuando pensamos en alcanzar una visión estratégica de ciudad, pues las ciudades empiezan a planear y a pensar cómo reaccionar a todo esto, ¿no? En cuanto al marco legal y normativo y la legislación urbana aplicable en México para el caso de DOT, bueno, existe esta cosa que es las teorías del soft law o del derecho suave, que tienen que ver con estas agendas internacionales y los trípodes de derecho de desarrollo urbano sostenible, que incluyen financiamiento, planeación, institucionalidad y monitoreo social. Pero por acá les voy a mostrar una cronología de las legislaciones urbanísticas que manifiesta cuáles son algunos de los retos que estamos enfrentando en México y por qué pasan muchas de las cosas que pasan, ¿no? En México, nuestra constitución es una constitución muy vieja, es una constitución que se hizo en 1917. Cuando se hizo la Constitución mexicana, pues no se regulaba para nada la materia urbana. En realidad, lo que estaba buscando era más abordar como un enfoque de cobertura de derechos para las personas y un enfoque de administración pública, pero no tocaba el tema de la materia urbana. En 1938 se empieza a tocar el tema de la gestión del territorio a partir de la nacionalización de la industria petrolera nacional, pero tuvo que pasar mucho tiempo para que se empezara a identificar el tema de cómo se pensaba la propiedad en México, ¿no? En los años 40 y los 50 empezó a generarse una política de vivienda en las ciudades mexicanas y hasta 1973 se empezó a abordar un código sanitario para las construcciones, pero este código solamente abordaba eso, temas sanitarios y de seguridad en la construcción, no así temas de propiedad y de su administración o de la administración en el territorio. En 1975 hubo una reforma constitucional que empezó a orientar el desarrollo urbano nacional, pero si se fijan, desde 1917 hasta 1975 el tema urbano no aparecía en el texto constitucional. Y es hasta 1976 que se crea la primera Ley General de Asentamientos Humanos. Luego viene una reforma en 1992 en materia agraria. ¿Y esto qué genera? Con la reforma constitucional en materia agraria, lo que sucede es que ahora
la propiedad agraria, que vamos a abordar un poquito más adelante, puede pasar a ser propiedad privada o a ser propiedad urbana a través de pequeña propiedad. Y eso demanda que haya una nueva ley general de asentamientos humanos, porque la forma en la que las ciudades crecían, que de alguna manera estaba contenida por un cinturón agrario, pues empieza a crecer hacia afuera. Entonces, en 1993 se crea una ley general de asentamientos humanos. Luego, en 1999 hay una reforma muy importante en la que se le da autonomía a los municipios, y dentro de esta autonomía municipal, en México, que es un gobierno federado, tenemos la administración del suelo y del territorio que se le otorga a la municipalidad. En México tenemos 2.500 municipios más o menos. En 2011 hay una reforma en materia de derechos humanos que nos hace un bloque constitucional muy importante para cómo se empieza a tratar o a trabajar el tema urbano. Se crea una Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a escala nacional en el año 2012. Imagínense, antes lo trabajaba la Secretaría de Desarrollo Social. Y no es hasta 2016 que tenemos la ley que rige actualmente la administración, el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano en México. Entonces hay unos brincos muy grandes o unos saltos muy grandes entre cómo se concibe la propiedad en el país y cómo se administra o se opera el desarrollo urbano y el ordenamiento del territorio en México. Porque además no sobra decir que en México las leyes que regulan el equilibrio ecológico y la protección ambiental y las leyes que regulan el ordenamiento del territorio y el desarrollo urbano son leyes generales que están separadas o que son diferentes, con diferentes secretarías, que ahora también lo veremos. ¿Cómo aplica la legislación en la gestión urbana? Pues tenemos un escalafón que digamos que creo que es medio estándar para los países, pero tenemos en la punta de la pirámide la Constitución, que nos reconoce los derechos humanos, el derecho a la movilidad, etcétera. Luego las leyes generales, que nos establecen principios y mecanismos para la coordinación, asigna competencias y facultades para los diversos niveles de gobierno. Luego tenemos las leyes estatales, en México que somos un estado federado, entonces cada estado, cada entidad federativa tiene su propia constitución, su propia forma de administración y sus propias leyes estatales, de acuerdo con las facultades que les otorga la Constitución y las leyes generales. Y luego tenemos hasta el último nivel los reglamentos municipales e instrumentos de planeación, de ordenamiento del territorio. ¿Qué pasa? Que los principios y las normas y la forma de administrar propiedad se establecen acá, pero quien lo opera y lo administra es, déjenme ver, si están viendo mi mouse, ¿no va? Déjenme les pongo el puntero. Se establecen aquí y quien lo administra sucede hasta acá abajo. Y entonces nos vemos que la administración y la planeación del ordenamiento del territorio y su gestión suceden en el eslabón más débil de la administración pública en términos de capacidad, de recursos y de pues, capacidad regulatoria, ¿no? Entonces, en México es muy evidente el reto del régimen, ¿no? Hay un vínculo muy importante entre cómo está regulada la propiedad en México, cómo está legislada la propiedad y la administración del territorio en México y la forma que tienen nuestras ciudades, y hay una enorme confusión además entre derecho de propiedad y derecho edificatorio. No hemos logrado que se distingan o se separen esos dos niveles de regulación. El régimen de propiedad y función social de la propiedad en México. Y ahí les va esta hermosa fiesta. El régimen de propiedad en México está establecido en el artículo 27 constitucional y nos dice que en México tenemos principalmente tres tipos de propiedad, ¿no? La propiedad pública, la propiedad privada y la propiedad social. ¿Qué significa? La propiedad pública es la propiedad de la tierra y agua dentro de los límites territoriales que de manera originaria la Constitución se la otorga a la nación, y es la nación quien tiene el derecho de transferir el dominio de la propiedad a los particulares, y así se constituye la propiedad privada. Una vez constituida esta, y aquí está la clave de por qué en México es tan difícil la gestión del territorio, es que la única manera en la que se puede afectar la propiedad privada una vez constituida es a través de causa de utilidad pública y mediante indemnización. No hay otra forma. No tenemos una manera de establecer obligatoriedad al cumplimiento de la planificación si no es a través de indemnización y causa de utilidad pública. No tenemos una manera de lograr que se le establezcan afectaciones a la propiedad privada si no es mediante utilidad pública y indemnización. Y esto supone muchas complejidades al momento de querer implementar los planes o al momento de diseñar instrumentos, porque más o menos si comparamos con otros países como España, vamos haciéndolo como de una manera muy pedestre, en España te dan la propiedad, o sea, se otorga la propiedad privada, se le imponen cargas en el planeamiento y tú solo puedes usar tu propiedad o hacer uso de los derechos de propiedad si cumples con estas cargas que el planeamiento te estableció.
En México lo que sucede es que la propiedad era de la nación, se la dan al privado, solamente pueden expropiarlo por causa de indemnización, se pueden hacer instrumentos de planeación que establezcan cargas, pero para ejecutarlas pues hay que decretar una utilidad pública e indemnizar al propietario, ¿no? Entonces, si se fijan, la lógica del cumplimiento del plan cambia muchísimo en una línea en la que se entiende que la propiedad viene acompañada de cargas que están establecidas en el planeamiento, a cuando tenemos una propiedad que es casi intocable, a menos que exista una declaratoria de utilidad pública. ¿De acuerdo? Tenemos otro problema que tiene que ver con el reto jurisdiccional. ¿Se acuerdan que yo les decía que en México tenemos 3 niveles de gobierno? El nacional, el estatal y el municipal. Y estos afectan en términos de el tiempo, del lugar y del tema que estemos trabajando. Entonces, por ejemplo, particularmente en las regiones costeras o en las regiones donde pasa un río o un lago, tenemos que se juntan 3 niveles de gobierno o de jurisdicción para diferente tema, para diferente cosa, pero se materializan en un solo territorio. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos zona costera, la primera franja de playa la administra la nación a través de las zonas federales marítimo-terrestres. La zona del mar la administra la Secretaría de Marina. Los ríos y los lagos los administra una cosa que se llama el Consejo Nacional, la Comisión Nacional del Agua. Los manglares y la protección ambiental lo administra la Federación a través de la Semarnat. El ordenamiento general del territorio lo establece el Estado o el nivel de entidad federativa, y la administración y la gestión del territorio específico urbano lo administran los municipios, ¿va? Entonces tenemos un problema también de cómo se suman el tiempo, el lugar, el tema, depende de qué suceda en el territorio. Y entonces, pues, ¿cuál es el punto de partida para los municipios? El punto de partida para los municipios es que empiecen a ejercer estas facultades que les da la Constitución, que, para hacerles el cuento muy rápido, la Constitución les dice a los municipios que tienen más o menos 9 cosas que hacer en la vida. La primera es administrar el agua potable y el saneamiento, el alumbrado público, la gestión de residuos urbanos, administrar la emisión de licencias comerciales, administran panteones, rastros municipales, una cosa muy extraña, y son auxiliares en pavimentos, banquetas, etcétera. Son auxiliares en materia de seguridad pública con el Estado y la Federación. Y muy importante, que es que administran su propia hacienda, que está compuesta o conformada por los rendimientos de los bienes que le pertenecen, y esos bienes que le pertenecen son los inmuebles o los aprovechamientos de los inmuebles que son propios, es la gestión y la administración del territorio, y es la provisión de los servicios con los que cuentan, ¿vale? Con Ah, permiso, Tania, aquí nos llegó sí, una sí, pregunta por el chat de adelante, preguntas. adelante. Lo que están consultando es si dentro de estas facultades de los municipios se puede subcontratar a empresas privadas para que brinden esos servicios o no se puede hacer eso. Sí es posible que concesionen los servicios. Ujú. Sí, los servicios públicos pueden ser concesionados en los 3 niveles de gobierno. Sí, esa era la pregunta, ¿verdad? Hay un modelo de concesión y sí es posible que una empresa privada provea los servicios públicos. Sí, esa Em, era la consulta que estaban haciendo. de acuerdo, buenazo. Muy bien, gracias. Vamos a ver cómo funciona el sistema de planeación del ordenamiento territorial y cómo se articula. Entonces, si ya más o menos les platiqué como la complejidad de la jurisdicción, la complejidad de la propiedad, la complejidad de cómo fueron sucediendo las legislaciones, ahora ahí les va el Sistema Nacional de Planeación. Se alcanza a ver muy poco porque es muy chiquito, pero fundamentalmente hay 3 o 4 niveles principales de planificación. El primero es el federal, que establece una estrategia nacional de ordenamiento territorial y una política nacional de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. De este lado vemos los planes, de este lado vemos cómo las organizaciones y la legislación y quiénes lo aplican, ¿va? Luego tenemos a nivel estatal los programas estatales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Entonces, si pensamos en escalas, la estrategia es la más grande, que más o menos dice de manera general y estratégica qué tendría que estar pasando en qué parte del territorio nacional. Luego tenemos el ordenamiento estatal, que también más o menos nos dice esta zona es para zona urbana, esta zona no, esto es de protección, etcétera. Luego bajamos a una escala que es la metropolitana, en el caso de las ciudades con metrópoli, pero con la complejidad de que en México no hay un nivel de gobierno metropolitano. Es decir, las metrópolis se coordinan solamente si las metrópolis quieren coordinarse o si en los estados existe una ley de coordinación metropolitana.
En el caso de México, hay pocos estados que lo tienen. El más avanzado es Jalisco, que es donde yo vivo. Pero en el caso de Monterrey, que es el estado de Nuevo León, en el norte de México, frontera con Estados Unidos, no existe una ley de coordinación metropolitana. ¿Qué quiere decir? Que tienen una metrópoli, que es la segunda metrópoli más grande del país, pero no tienen ningún mecanismo de coordinación establecido. Y luego tenemos el nivel municipal de planeación, y en ese nivel municipal de planeación suceden fundamentalmente los planes y programas municipales de desarrollo urbano, luego los planes y programas de desarrollo urbano de centro de población, es decir, el municipal cubre todo el municipio, el de centro de población cubre una parte del municipio, solamente un centro de población, y luego los parciales, que son los que cubren áreas o territorios específicos, ¿va? Los instrumentos urbanos se establecen en los de centro de población y en los parciales, de manera como más específica y aterrizada. Se reconocen en los municipales, pero se activan en los otros niveles, que es donde establecen la zonificación secundaria. Y luego tenemos el reto multisistémico, que ya medio se los adelantaba, y es que nosotros tenemos un ordenamiento ecológico que es diferente de un ordenamiento territorial, que además es diferente de la legislación que trabaja los temas que tienen que ver con cambio climático, que además trabaja de manera diferente con los sistemas que trabajan el tema de bienes nacionales y de bienes públicos. Y más o menos así es como deberían de articularse, ¿no? Tenemos los programas de ordenamiento estatal, del ordenamiento estatal del territorio, los programas municipales de desarrollo urbano y los de otro nivel, ¿no? Subregionales, parciales, de centro de población, etcétera. Y por otro lado tenemos los ordenamientos ecológicos regionales, los programas de ordenamiento ecológico local, que además tendrían que tener sentido con los programas específicos de manejo de áreas naturales protegidas que trabaja el nivel de gobierno federal. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre todas esas capas y niveles de planeación, porque dice la ley que tendrían que estar coordinadas, pero la realidad es que articular tantos instrumentos de planeación que vienen de diferentes sistemas y que además siguen líneas temporales distintas es muy complicado. Se intenta, pero se logra poco. Entonces, cuando pensamos en cuáles son los elementos para garantizar el éxito de las políticas nacionales de las ciudades, pues necesitan no solamente la articulación de todos estos sistemas, sino una estructura pública que les permita actuar de manera eficiente, unos mecanismos regulatorios, financieros y tecnológicos para atender y financiar acciones, y una capacidad de evaluación y de rendición de cuentas muy clara y claramente establecida, lo cual se convierte sumamente complicado. Instrumentos urbanos, pues ya sabemos que permiten, entiendo que ya lo han explicado en ocasiones anteriores dentro de estas sesiones, pero fundamentalmente permiten recuperar incrementos de valor, permiten garantizar repartos de cargas y beneficios y gestionar suelo para el alcance de metas establecidas en los instrumentos de planeación, pero la realidad es que en México hay poca experiencia en establecer instrumentos efectivos, ¿no? Y ahora sí, si alguien tiene alguna duda de más o menos cómo funciona el sistema en México, ahora es cuando, porque si no, ya voy a entrar a hablarles del TOT en Monterrey. Tania, estaban consultando cuando vos decías que costaba mucho esa articulación, ¿verdad? Inclusive por el tema de temporalidades, que ¿cuál sería un ejemplo dentro de México de buena articulación y que ha logrado esa articulación de todos los instrumentos? ¿Cuál sería como el ejemplo ideal de zona de ustedes que ha logrado eso? Uy, me encantaría decirte que alguno. ¿O no hay? Eh, o sea, creo que es un reto al que se enfrentan muchas ciudades, todos lo intentan, la realidad es que lo intentan. Hay estados, hay entidades federativas, que ahora les cuento ese chisme, hay entidades federativas que a nivel estatal han integrado sus legislaciones ambientales con sus legislaciones en desarrollo urbano y ahora generan un solo plan. El problema es que cuando esos instrumentos llegan a los dictámenes de congruencia a nivel federal, se judicializan, porque las entidades encargadas de la protección ambiental dicen que estas otras entidades de desarrollo urbano no deberían tener competencia. Entonces, ahorita hay una discusión muy importante en torno a eso. Parece que se va a lograr que se articulen y que se integren, pero el caso de Guanajuato, por ejemplo, León, la ciudad de León en Guanajuato tiene mucha experiencia en planeación, tienen el instituto de planeación más antiguo del país, tiene más o menos unos 28 o 29 años de existencia y de operación, entonces ese es un caso interesante. El caso de Guadalajara es interesante por su capacidad de planeación a escala metropolitana, porque tiene un instituto de planeación metropolitano,
porque hay una ley estatal de coordinación metropolitana y ya hay incluso entidades, agencias de provisión de servicios metropolitanos. Entonces, ese es un caso interesante a revisar, el de Guadalajara. Y te diría que Tijuana también medio ha logrado esa articulación. León hizo esta ley que van juntas y luego en el estado de Quintana Roo crearon esta figura que se llama el Programa Municipal de Ordenamiento Ecológico y Territorial, Ordenamiento Ecológico Territorial y Desarrollo Urbano, una cosa así, Pometedos. Y entonces ya existen esos planes, hay unas controversias en las cortes de amparo al respecto, en el que han ganado, digamos, como que ganó el Pometedus, pero sí les ponen como algunas restricciones, particularmente porque estas son regiones costeras y les ponen restricciones en la conservación de las dunas, como que dijeron, se metieron en una competencia federal, pero no perdieron la lógica de que sí puede ser un instrumento integrado. Entonces, ellos yo diría que son como los casos que habría que estar viendo, que es Quintana Roo, más o menos, con su León, ley de esta Guadalajara. junta, Guanajuato, ajá, en León Ajá, y Guadalajara. ok. Tania, Es una más o otra menos los ejemplos. consulta Ujú. que nos están Sí, haciendo sí. acá en la sesión. Acá tenemos un problema en el país que bueno, los planes reguladores o planes de ordenamiento no los hacen las municipalidades, ¿verdad? Entonces, Ujú. creo que anda como la mitad de los municipios de los 85 que tenemos, que si acaso tiene plan y la mayoría desactualizados. Nos están preguntando que cómo es en México, si como que, cómo les va a ustedes con los planes de ordenamiento, los planes reguladores. Igual, o sea, un poco igual. Igual. Los municipios los van actualizando conforme van pudiendo. Ha habido un esfuerzo muy grande por parte de la Secretaría de Desarrollo, la SEDATU, que es la Secretaría de Desarrollo Urbano, Desarrollo Territorial y Urbano, que se llama SEDATU, por financiar la planificación. Entonces, Infonavit, que es quien hace como el Instituto Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, y SEDATU, han hecho esfuerzos por financiar la planificación a escala municipal. Hay controversias en términos de que habrá quien dice que la federación está invadiendo esferas competenciales de los municipios al estar financiándoles planes y programas que siguen los lineamientos que establece la federación. Hay también quien dice que si no, no habría una forma pues, de lograr que eso sucediera sin financiamiento federal, porque particularmente pues, le dan dinero a municipios que no han actualizado sus instrumentos en mucho tiempo. O sea, es una discusión, pero una forma en la que se está tratando de homologar o armonizar la planeación es uno a través de la emisión de lineamientos simplificados para la planificación para los municipios que se hacen desde el orden federal y otra a través del financiamiento para la planificación. Entonces, ellos licitan, contratan empresas consultoras para que hagan los instrumentos en coordinación con los municipios y les acompañen en el proceso de gestión de la aprobación, porque no es solo que hagan el instrumento, sino que el instrumento además se apruebe con unas formalidades que tiene la ley que son ahí medio Ujú. complicadas. Entonces, lo que está haciendo la federación es eso, buscar financiar, porque sí que es un reto, pues imagínense, en un país de 2.500 municipalidades, algunas que no tienen ni 100 habitantes y son municipio, frente a otras que tienen más de casi 2 millones de personas en un solo municipio, pues el reto, o sea, como la brecha es muy, muy grande, ¿no? Entonces, por ahí va. Gracias. De nada, si tienen alguna otra pregunta, acá me dicen. Perfecto. Pues ahí les va ahora sí. ¿Qué pasó con Monterrey? Ya vieron más o menos cómo funcionaba la escala de planeación y ahora les cuento qué es lo que está haciendo Monterrey. Monterrey, Nuevo León, para quien no conoce México, es la segunda ciudad más grande del país en importancia económica. Es una de las ciudades más pobladas también de México. Está ubicada al norte del país, en el estado de Nuevo León, y es una ciudad que creció y se hizo muy competitiva por un fuerte empuje del desarrollo industrial. Monterrey casi siempre es una ciudad como de mucha innovación y mucha tecnología y mucho edificio y mucho empresario, y entonces tiene una tradición como de buscar resolver problemas complejos de una manera pues bastante innovadora y muy interesante y de implementar acciones antes que muchas otras ciudades, ¿no? Monterrey actualmente está en el proceso de consolidar un plan estratégico, que es una agenda de futuro para resolver los problemas complejos que requieren soluciones consensuadas entre todos los sectores de la sociedad. Entonces Monterrey dijo, ahora que les digo de esta lógica que es un poco extraña de Monterrey, es que Monterrey dice,
Yo no puedo solamente pensar en la visión estratégica de ciudad que quiero si sectorizo temáticamente mis instrumentos de planeación. Entonces voy a hacer un plan estratégico. Dentro de ese plan estratégico, uno de los ejes tiene que ver con la planeación del desarrollo urbano y del ordenamiento del territorio. Y tienen un plan municipal de desarrollo urbano, que lo que hace es ordenar, regular los procesos de conservación, mejoramiento, consolidación, lo que ya sabemos de asentamientos humanos, y establece zonificación primaria y secundaria. Esto es curioso del caso de Monterrey. No todos los municipios en sus planes municipales incluyen la zonificación secundaria. Tienen además programas de desarrollo urbano de centro de población y planes parciales de desarrollo urbano para polígonos específicos dentro del centro de población. Y Monterrey busca implementar dentro de su plan municipal de desarrollo urbano, buscó implementar una cosa que se llama el DOT, que ya saben que es un DOT, ¿no? El DOT es un modelo urbanístico y de planificación y de ordenamiento y de territorio que busca no más que integrar de manera eficiente programas de transporte con el diseño y la organización de espacios urbanos, buscando pues bajarse del auto, ¿no? Fundamentalmente bajarse del auto y tener una manera más eficiente, no solamente de mover a las personas, pero pues de aprovechar el territorio y los servicios urbanos en zonas centrales. Entonces, ¿cuáles elementos tiene fundamentalmente? 6. Uno que tiene que ver con la promoción de usos mixtos de suelo, el fomento a la densidad urbana para fomentar pues, el uso del transporte público, caminar, el uso de la bici sin necesidad de hacer largos viajes en automóvil y fomentar la interacción social. Busca un diseño con accesibilidad universal y movilidad activa, busca promover y mejorar los servicios de transporte público, limitar y reducir la cantidad de estacionamiento en las áreas urbanas, este es muy importante, acuérdense de él, y tiene también una lógica de diseño urbano considerando que el diseño de los edificios, los espacios públicos y las calles creen un entorno atractivo para los peatones y ciclistas y que esto nos ayude a fomentar la interacción social y la vitalidad urbana, la habitabilidad de los espacios y de las ciudades. Clave que se acuerden de esos dos últimos, ¿vale? Limitar el acceso de estacionamiento y diseño urbano. Vamos con lo que sigue. Hay unos estándares de DOT, de ITDP, que fundamentalmente tiene algunos objetivos principales del DOT que tienen que ver con caminar, pedalear, conectar, transportar, mezclar, densificar, compactar y cambiar, que fundamentalmente se resumen o se sintetizan en los 6 anteriores que les mencionaba. Y por acá, pues algunas actividades necesarias para que un DOT o un modelo DOT funcione acordes a las ciudades, ¿no? Primero, pues hacer claramente un análisis del marco normativo y sus instrumentos de planeación y gestión con las políticas y prácticas vigentes en las áreas particularmente metropolitanas cuando estamos hablando de una escala metropolitana como en el caso de Monterrey. Revisar los marcos normativos y de planeación para establecer recomendaciones de mejora regulatoria, identificar procesos de flujo, trámite institucionales. Ahora vamos a ver también por qué. Hay que definir quiénes son los actores clave de la vinculación con la política territorial, con la tenencia de la tierra y el diseño de incentivos y beneficios con base en la legislación local y el PDU. También vamos a ver por qué. Y hacer un diseño y organización de mecanismos de consulta y participativos eficientes. Entonces, cuando pensamos qué hay que hacer, revisa antes de que establezcamos un modelo DOT, revisar el marco normativo y los instrumentos de planeación y gestión, establecer flujos de trabajo de trámite, muy importante, diseñar actores y cargas y beneficios para hacerlos atractivos, para fomentar el desarrollo que estamos buscando y finalmente, cómo van a participar las personas en la creación de estos incentivos. ¿Qué son los principios de leyes y reglamentos que teníamos en Monterrey? Particularmente a nivel nacional, pues tenemos ahí los estándares, ¿no? Muy hermosos, la planeación y la regulación de los asentamientos humanos debe conducirse con equidad e inclusión, se debe garantizar la protección y progresividad del espacio público, tenemos una ley general de seguridad que nos dice que tenemos que garantizar principios de seguridad vial y de movilidad, que es accesibilidad, calidad y confiabilidad, y tenemos una ley general de cambio climático que también a nivel principialista soporta las acciones que tienen que ver o que se relacionan con el DOT, que son sustentabilidad, corresponsabilidad y precaución. Entonces, cuando pensamos en cuáles son como la base de principios que enmarcan el DOT en las leyes generales, haciendo como el check del marco normativo, decimos, me permite la legislación general que yo implemente o instrumente una acción de esta naturaleza. Pero, ¿qué pasa en la práctica? Ay, no quiere avanzar. Habría que preguntarnos
¿cuál es la calidad instrumental vigente hacia el DOT o hacia la implementación del DOT, ¿no? ¿Cuál es el instrumento normativo clave en términos regulatorios para el DOT? Si tiene definiciones relevantes, si se alinea con principios o no, si las normas reguladoras carecen de un efecto real aparente en la implementación del DOT, porque puede ser que tengamos un enfoque de principio, pero a la hora de ejecutarlo nos salga todo mal. Si las propias normas regulatorias inhiben o dificultan la aplicación del DOT, si hay una contradicción o antinomia entre las normas o si hay alguna contradicción o antinomia entre el instrumento y otro del cuerpo normativo vigente. Y esto es claro para ahora que están trabajando, es súper clave con los 15 municipios que tengamos como un enfoque en estos elementos, porque podemos tener grandes intenciones y luego que nos pasen cosas terroríficas. Y entonces por acá hay que revisar si las restricciones urbanísticas son acordes al DOT o no. ¿Qué pasó con el DOT de Monterrey? Monterrey hizo su plan de desarrollo urbano y lo que sucedió con el plan de desarrollo urbano es que estableció un instrumento al que ellos le llamaban DOT. Y lo que hacía el DOT en Monterrey es que decía algo como, el DOT aplicará a 800 metros de la metrovía, del tren y del metro, de la ecovía y del metro. Y para esto se tendrá que hacer un plan parcial específico, un polígono de actuación que tiene que tener un plan parcial. Porque lo que va a hacer el DOT es liberar densidades y restricciones urbanísticas. Sí, perdón, Pero, Tania, sí, nosotros acá en los 15 municipios estamos trabajando igual. La línea del tren, ¿verdad? El tren metropolitano pasajeros y 1 kilómetro a ambos lados. Nada más que nosotros no tenemos, los compañeros seguramente están ahí medio extraviados porque nosotros no tenemos plan parcial. Acá en la legislación no hay plan parcial dentro de los instrumentos urbanísticos, entonces, eh, ¿verdad? La modificación tendría que hacerla cada plan regulador dentro de esos 15 municipios en esta línea, ¿verdad? Más complicado todavía. Pero nada más para comentarles a los compañeros que acá nosotros, ¿verdad? Como instrumento que tiene Colombia o como tiene en España, como tienen en México, no tenemos plan parcial, ¿verdad? Ujú. Sí, o sea, como que su escala de planeación es más arriba, ¿no? Y ahí es donde resuelven temas de Y zonificación y restricciones urbanísticas. más bien más abajo, en el plan regulador, a nivel de municipio. Ah, es más arriba que el plan parcial estamos en el municipal y el parcial Ajá, es un pedacito chiquitito. O sea, digamos, es como si le hicieras zoom a un pedazo de la ciudad. Entonces, si decimos em, a 800 metros de la ecovía y del metro, estamos hablando que el plan parcial es de un polígono chiquitito que abarca como ese cosito, pues. exactamente. Y ahí Nosotros es donde no opera el tenemos plan esa parcial. opción de hacer esos planes. Bueno, hacer los planes parciales en México cuesta el mismo trabajo que hacer un plan municipal de desarrollo urbano. O sea, para efectos jurídicos y procedimentales, es como ir a Vietnam. O sea, tiene que haber un proceso de consulta pública, tiene que haber un análisis regulatorio, un aviso de inicio de planeación, o sea, digamos, todo el mismo flujo que sigue el municipal, lo sigue el parcial para un espacio de este tamaño. ¿Vale? Y se abre a consulta pública también. Entonces, digamos, hacer un plan parcial es tan complejo como hacer un plan municipal por cómo está establecida la norma. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que dice el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Monterrey es, va a haber un plan parcial de esta zona para habilitar el DOT. En lo que hay un plan parcial, va a operar lo que diga el reglamento de zonificación. ¿Y qué pasó? Que el reglamento de zonificación dice que para las zonas DOT lo que va a pasar es que se liberan en polígonos o en predios que tengan más de 1000 metros cuadrados, se van a liberar las densidades y las restricciones urbanísticas, tal cual. Entonces, hay primero una antinomia entre dónde opera el DOT, entre el plan municipal y el instrumento regulatorio de planificación, pero además no establece un mecanismo compensatorio para para la liberación de las restricciones y lineamientos urbanísticos. Entonces, lo que sucede es que en las zonas donde tenemos restricciones por uso de suelo específicas establecidas en el PDU, estas desaparecen cuando se activa el mecanismo del DOT en Monterrey. Y entonces, ¿qué pasó? Como no sucedió el plan parcial porque era tan complicado hacer el plan parcial, déjenme, me voy a
adelantar, no se observaron los principios o los indicadores que establece el estándar del DOT, ¿no? Porque lo único que te dicen es libérese. ¿Y luego qué pasa además? En el polígono DOT no cambian las restricciones y lineamientos urbanísticos de manera más específica para habilitar ni la mixtura de suelos, o sea, habilitan en la mixtura de suelos, pero si no mides 1000 metros cuadrados, de todas maneras te operan las mismas restricciones que operan en el resto de la ciudad por zonas de densidad. Una de las cosas que no hizo Monterrey fue restringir el estacionamiento. ¿Por qué? Porque en la legislación estatal te establecen mínimos de cajones de estacionamiento, pero además otra cosa muy loca que no se resolvió cuando se hizo el DOT es que en Monterrey o en el caso del estado de Nuevo León, el estacionamiento no computa coeficiente de utilización de suelo. Entonces la ley te dice, el estacionamiento no computa CUS. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo el CUS que me da el PDU más todo el CUS de estacionamiento que yo quiera. Entonces lo único que te topan es la altura, no el CUS. Entonces, si tú haces un inmueble que mide 40 metros cuadrados y le pones 2 cajones de estacionamiento, no pasa nada porque ese CUS no te computa, el del cajón de estacionamiento. Y eso es una locura cuando estamos pensando en DOT, porque lo que sucedió es que los desarrollos que se hicieron con DOT no contemplaron principios transversales que tienen que ver con lo que les decía de la regulación del estacionamiento, porque lo que queremos es que la gente se baje del auto y lo que pasó es que ahora tenemos inmuebles o edificios con un montón de altura, con un montón de densidad, con un montón de CUS cerca de las zonas más servidas por el transporte, pero además tenemos edificios con un montón de estacionamiento y nadie se bajó del carro. Tenemos no se asoció con una política específica. Entonces, lo que hizo el PDU de Monterrey fue decir, voy a liberar densidades y potenciales no asociados a una política de desarrollo de consolidación de un centro urbano, por ejemplo. No tiene una normativa específica más allá de lo que le establece el reglamento de zonificación en un artículo que dice que se liberan densidades, pero como no se asoció con el proceso de trámite, lo que pasa es que quien viene a desarrollar compra muchos lotes, no establece mecanismos de participación ciudadana, entonces viene un señor con un maletín, te compra tu lote, consolida una propiedad de 2000 metros cuadrados en el centro de Monterrey y luego va con él a pedir la licencia de construcción y en la licencia de construcción solo le dice, mido 2000 metros cuadrados, habilítame o libérame las restricciones del DOT. Y no hay una manera en el que el flujo del trámite les detenga ese desarrollo. Las provisiones reglamentarias pues tienen una antinomia porque lo que hizo el PDU fue decir, bueno, mientras me liberas, como no hay un plan parcial todavía y dijiste que me opera el reglamento, pues no tengo una forma en vincular el reglamento con el instrumento de planificación a través de una política territorial y ciertas restricciones específicas, ni se establecieron instrumentos para la gestión de compensación de cargas. Entonces, lo único que tienen que mitigar son los impactos ambientales que les calcula el Estado por hacer un desarrollo de ese tamaño. Pero no hay una forma de que la ciudad compense las cargas que implica el DOT. Entonces, ¿qué pasó? Se habilitaron un montón de elementos que no incentivan un modelo de DOT en realidad, porque hay una ausencia de proyección de población y distribución planeada por la zona, no hubo un porcentaje de suelo urbanizable habilitado, o sea, el PDU sigue habilitando suelo urbanizable, entonces su política de crecimiento todavía le permite que crezca el 8.8% de la superficie. Todo esto se está corrigiendo en el programa que está en consulta. Hoy termina la consulta pública del Plan Municipal de Desarrollo de Monterrey Nuevo, pero todavía habilitaba el 8.8% de superficie urbanizable. ¿Eso qué hace? Que tú puedas decidir qué es mejor. O treparte 1 millón de niveles usando el DOT en la zona central de Monterrey o seguirte yendo a la periferia, porque además te cuesta el mismo trabajo en términos de trámite irte a la zona urbanizable que desarrollar 1 millón de niveles en el centro o 2 niveles en la centralidad urbana, ¿vale? Entonces el flujo de trámite no está conectado con un incentivo de política. Hay una zonificación secundaria que seguía manteniendo usos de suelo de baja densidad y monofuncionales. Esto que les decía que el esquema de trámite para DOT en regeneración urbana y para expansión es lo mismo. O sea, no hay ninguna diferencia en términos de gestión. Es para mí lo mismo fraccionar afuera que hacer un DOT adentro. Hay una reglamentación y acciones de política que favorecen mucho al automóvil, se regulan anchos de vía, se regala el estacionamiento. Hay un problema con el esquema condominal que tiene que ver más con una gestión operativa de los condominios en México que tiene
El esquema condominal lo regula la legislación civil, no la legislación urbana. Y pues se desconoce la capacidad de la infraestructura, ¿no? Entonces se determina la capacidad de la infraestructura a partir de estudios de impacto individuales porque no tienen una capacidad de carga calculada en las ciudades. Y eso pues es un problema. Entonces, ahora les voy a mostrar algunos ejemplos, algunas recomendaciones técnicas que se está buscando atender ahora en este plan Tania, municipal de... una Sí, consulta que nos hicieron. sí, sí, Eh, sí. Están preguntando que por qué no se restringió en la periferia el crecimiento, que si había algún interés de algún tercero o de algún sector inmobiliario o fue por un error nada más. La verdad es que no es una pregunta que yo pudiera contestar. No sé, yo no estaba cuando hicieron el PMU. No, hay como pueden ser las dos cosas, ¿no? O sea, no hay un lineamiento o un estándar que le diga a las ciudades cuánto puede crecer o no, o sea, cuánto suelo urbanizable puede habilitar o no. Mucho tiene que ver con esto que les contaba yo de cómo se reguló la propiedad y cómo, ¿se acuerdan que les conté que en el 93 se hizo una reforma agraria y entonces antes había como cierta forma de contener el desarrollo urbano porque decíamos, bueno, esto ya es suelo agrario y el suelo agrario además, sépanlo, se administra a nivel federal, lo regula la federación, no las entidades federativas a diferencia de la propiedad privada. Y entonces en el 93 hay una lógica en la que dicen, bueno, que el suelo agrario pueda convertirse en propiedad privada. Y entonces eso hace que las ciudades empiecen a expandirse muy, muy fuerte, porque además para los municipios era muy difícil controlar y entender si la propiedad, si el cambio de régimen lo hacían a nivel federal con una cosa que se llamaba la CORET y luego tenía que pasar al registro estatal y luego el municipio pues es el último en enterarse, ¿no? Y quien gestiona o regula pues es el municipio, entonces las ciudades empezaron a crecer un montón. Pero no sé, la verdad, siempre en todos los procesos de planeación hay muchos intereses de desarrollo y en todos los procesos de planeación también hay, yo creo que hay pues un factor humano, ¿no? Son personas quienes planean y tienen el poder de darle clic, plip, 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 al suelo urbanizable. Muchas cosas pueden ser por error, muchas cosas pueden ser porque se pensó que hacia allá tenía que ir el desarrollo y muchas veces también puede ser porque alguien presionó lo suficiente para evitarlo. Hay algo muy en México muy fuerte que tiene que ver con la judicialización de los instrumentos de planificación. Se judicializan mucho. Entonces los municipios buscan evitar procesos de judicialización, y acá decimos pisando callos. Entonces lo que hacen en muchas es que pues toman decisiones en las que dicen, mira, prefiero tener un instrumento actualizado vigente a seguir con un instrumento noventero que me van a impugnar en una corte y que se va a quedar ahí quién sabe cuánto tiempo, porque además no hay una profesionalización del sistema judicial tan fuerte en torno al desarrollo urbano, digamos, no tenemos cortes urbanas, se van a lo civil y a lo administrativo. Entonces el juez lo que revisa es el procedimiento, no tanto el fondo de los instrumentos de planificación. Y entonces ahí es cuando se caen los planes. Y los municipios toman decisiones pues muy difíciles, ¿no? Eh, eso. Pero bueno, continuando. El DOT para México. Algunas recomendaciones que hicimos fue decir, el DOT tiene que empezar con la zonificación primaria en la implementación de principios de compactar. O sea, si estás pensando en compactar una ciudad, no puedes al mismo tiempo habilitar un montón de suelo para urbanizar, ¿no? Luego sigue con una estructura urbana y una zonificación secundaria que tienen que hacer sentido con las políticas de DOT o con los criterios del desarrollo orientado al transporte. Hay que especificarlo en normas, lineamientos, incentivos e instrumentos que favorezcan el reparto de cargas y beneficios y tiene que haber un trámite y gestión de proyectos individuales en alineación con una política integral de desarrollo orientado a la movilidad y transporte, sacando o alejándonos de una lógica de beneficios para edificios individuales y trascender a una política integral de desarrollo para la ciudad. Más o menos así es como estaba hasta, bueno, está todavía la distribución de usos de suelo en el plan. Este es el centro metropolitano de Monterrey, esto es solo la zona central, que es la que estamos viendo aquí, que le llaman centro metropolitano, y así es como está más o menos distribuido los usos de suelo. Si se fijan en la parte de acá, que es una muy grande, aquí estamos viendo solo usos de suelo habitacionales. En la parte de acá, que es la naranja, estamos viendo más habitacionales. En la parte de aquí, que es la verde, es esto que tiene como protección cultural y patrimonial junto con la rosita. En la parte de acá es una zona de equipamiento que se llama Parque Fundidora.
luego lo buscan, es muy bonito, y este es el río Santa Lucía y su paseo Santa Lucía, es muy lindo. Y luego aquí tenemos una zona comercial y de servicios, ¿va? Pero si se fijan, todavía ese PDU tiene usos de suelo pues muy monofuncionales, no había como una lógica de usos mixtos. Estas son las ubicaciones de las estaciones del metro y la Ecovía, estos puntos rojos. Y entonces el DOT se supone, esto solo, de nuevo, solamente centro metropolitano, que es lo que estamos viendo, el DOT se supone que debería de operar en esta zona. Y hace una dona aquí, muy chistosa, en la que también para quien determina dónde aplica o no aplica el DOT, pues es sumamente difuso. Entonces, si lo pensamos así, en los colores azules están marcados los predios que miden más de 2.000 metros cuadrados en todo ese centro metropolitano, todos los demás son predios más pequeños. Y entonces, ¿qué pasa? Se habilitó una política de uso mixto y densificación para la menor cantidad de lotes, porque los lotes, el mayor número de lotes que tiene potencial para desarrollarse en el centro metropolitano de Monterrey no miden ni 1.000 ni 2.000 metros cuadrados. Entonces, eso demandaba una lógica de agrupar lotes para poder acceder a beneficios y deja fuera del desarrollo a muchas de las personas que habitan en esas zonas. Bueno, vámonos por acá. Estos son predios de valor cultural y patrimonial que miden más de 2.000 metros cuadrados, que son los que están por acá y que tienen unas restricciones específicas, pero hay gran drama porque hubo desarrollo DOT aquí. Y luego, por acá tenemos algunos predios que obtuvieron beneficios de DOT porque miden más de 1.000 metros cuadrados, pero medio se salían de la DON. Entonces ahí el criterio pues es bien complicado de entender, ¿no? Me voy a ir un poco más rápido, pero por acá vamos a analizar el caso específico de un predio y qué fue lo que pasó, que es un predio que está en el centro, que se llama el barrio W, que si lo googlean lo pueden encontrar ahí. Ese es un predio que está aquí más o menos, y lo que hicimos con este ejercicio fue ubicar el predio, identificar el uso de suelo, identificar sus tipos de vialidades colindantes, definir las características actuales y identificar cuáles eran los lineamientos urbanísticos que le aplicaban a ese predio en ese momento. En la zona centro de Monterrey tenemos 13.897 predios, de los cuales 2.000 más o menos son predios de uso patrimonial o cultural, 190 solamente son mayores a 2.000 metros cuadrados, que es el límite que te pone DOT. Lo cual es una locura. Y de esos 190, 165 son de uso habitacional, comercial y de servicios, ¿vale? Entonces se habilita una política completa para 190 predios. Entonces no se hizo un cálculo real de qué es lo que había pasado, solamente dicen vamos a densificar el centro. Pero pues no se calcula población, cuántos predios pueden acceder a eso, etc. Entonces vemos el caso de Barrio W, estaba en una zona de densidad alta que por sí solo ya tenía una densidad permitida de 150 viviendas por hectárea, con un COS de 0.8, con un CUS libre, con un coeficiente de área verde del 0.1. El coeficiente de área verde se pone al frente de los lotes. Cuando acceden al DOT, recuerden, estos lineamientos se liberan. Y entonces, cuando no le aplican los beneficios, ese predio más o menos tuvo que haberse visto como esto que les estoy mostrando aquí. Si midiera 1 hectárea, aquí están los 2.000 metros cuadrados que mide, aquí está su CAP del 1, este es su CUS que le estaba habilitando porque está en una zona de corredor de alto impacto con una densidad de 150 viviendas por hectárea. ¿Qué pasó? Que por acá estábamos haciendo un escenario de qué pasaría si le hubiéramos aplicado ciertos beneficios solamente de duplicar los lineamientos urbanísticos, qué pasaba, ¿no? Con ese escenario de beneficios del DOT. Y luego vamos a ver qué pasó en la realidad. Esto es lo que pasó en la realidad. Esto es el edificio de Barrio W. Entonces, cuando se liberan las restricciones del Barrio W, no solamente les liberan las restricciones de densidad y altura, sino que les liberan también las restricciones de área verde al frente. Entonces, Barrio W no tiene ni 1 metro de área verde al frente, ni por adelante, ni por atrás. Entonces, Barrio W atraviesa la manzana completa. Barrio W, todos estos niveles son de estacionamiento, que como les dije, no computan para el CUS. De aquí para arriba es vivienda, de aquí para arriba es vivienda. El 100% del frente del lote es para acceso vehicular. Entonces, esto no incentiva esto que decíamos del diseño urbano cuando hablábamos de los 6 principios. Y Félix se agarra la cabeza diciendo, ¿cómo es eso? ¿Qué posible? Sí, Tenía eso una pasó. consulta. ¿Y hay Sí, alguna dime. herramienta de captura de plusvalías o lo dejaron todo Ninguna ahí? herramienta de captura de Nada. plusvalía. Nada. Entonces, No. nada más se hicieron millonarios así. Exactamente. No existe ninguna herramienta de captura de plusvalía. Se hacen unos estudios de impacto
que más o menos calculan como ciertas mitigaciones, pero son mitigaciones en infraestructura que dicen mejora la banqueta, pero en realidad no. No hicieron una banqueta con accesibilidad universal. La banqueta de ahí mide 1.5 metros, no tiene accesibilidad universal y el número aproximado de pisos que hay ahí es de 30 niveles, con las construcciones colindantes más altas siendo de 5. La banqueta es Entonces, la acera de nosotros, por aquello. es la acera de ustedes, ajá. Perdón, ahí hablé en mexicano. Em, pero bueno, pues eso es lo que pasó con el barrio W. Y tiene además, en la parte de atrás, no es una vialidad primaria, es una vialidad con frente a vialidad secundaria. Entonces tenemos una escala de 30 niveles en una vialidad secundaria con una acera de 1.50 metros cuadrados, con el 100% del frente del lote usado para acceso vehicular y sin ninguna condición de accesibilidad universal. Es decir, el diseño y la accesibilidad y la escala urbana no se cuidaron en el DOT. Y este no es el único, ¿no? Entonces, por acá se hacía como una hipótesis de qué pasaría si le aplicáramos restricciones y si esto podría seguir funcionando como una cosa que fuera un buen negocio urbano, ¿no? Y entonces veíamos que podíamos establecer algunos mecanismos que ya están dispuestos en la reglamentación, pero que solo por no poner un candado en el reglamento se dejaron de habilitar, ¿no? Y Ujú. entonces acá pues se fusionaba, se establecían ciertas zonas de área verde, se ponían techumbres verdes, un área, se mantenía el área verde complementaria, se establecían mecanismos de accesibilidad universal al frente, se restringía la zona de acceso vehicular a solo un porcentaje y la altura se la podías hacer con una restricción frontal y lateral pues más clara, ¿no? Mostrando que puede haber un modelo de edificación que funcione de mejor manera, ¿no? Entonces, por acá en Monterrey, pues decimos se necesita establecer mecanismos de incentivo que operen de manera articulada para equidistribuir cargas y beneficios a través de, está bien que te libere lineamientos urbanísticos, pero sobreponle una regulación municipal eh, que genere el control, ¿no? Porque ahora solamente tienes una liberación con falta de control municipal. No hay un plan o programa específico para el centro, me refiero. No hay una claridad sobre cuál es el ámbito de aplicación del DOT. No hay una lógica de articulación con la ciudad y eso lo que genera pues es un efecto muy desproporcionado en el entorno urbano. Por acá les traigo algunas fotos para que más o menos se den idea de qué es lo que pasó. Monterrey ahora tiene la torre más alta de Latinoamérica que también se habilitó a través de los beneficios del DOT y este tiene unos 60 niveles, son 60 pisos de altura en un corredor de alto impacto que por el frente no se ve tan de bueno, sí se ve medio dramático, pero ahora se los voy a enseñar por atrás. Esta se llama la Torre Obispado y va a haber ahorita, está en proyecto el desarrollo de una torre más alta, pero si se fijan lo que está al lado, pues es una locura, esto es un estacionamiento. Esta es la parte de atrás de esa torre gigante de 60 niveles que vieron. Esta es la vialidad, que es una vialidad secundaria. Y como ven, todo el frente está destinado a vehículo, salvo por este pequeño espacio que es para acceso peatonal. Todo lo demás tiene pues acceso vehicular. No hay, o sea, pues aquí quién quiere caminar, más o menos nadie, porque además Monterrey es una ciudad muy caliente. Por acá hay otro ejemplo de qué es lo que está pasando. Esto es un nivel, es el tipo de edificios que se ven mucho en el centro metropolitano, que son 12 pisos, con posterior a una vialidad subcolectora en una esquina, ¿no? Sin área verde, sin caminabilidad, eh, muy feo. No, no hay Luego, incentivo tampoco de movilidad sostenible para ciclistas, ¿verdad? no. No, nada. O sea, sí existen en la reglamentación y en la regulación, pero no hay una forma de hacerlos obligatorios hoy. Luego tenemos por acá otro que son 25 pisos posterior a vialidad colectora en esquina. Como pueden ver, me trepan el CUS, todo esto es estacionamiento, tuqui, 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 hasta acá. Por acá tenemos uno de 7 pisos con posterior a vialidad subcolectora también en una esquina. Y medio empezamos a ver pues algunos como prácticas no tan terribles en cómo se desplantan los edificios, pero la realidad es que pueden hacerlo, o sea, no tienen ninguna obligatoriedad de hacerlo mejor, ¿no? Esto es en una zona patrimonial, de valor patrimonial y cultural. Esta casa tiene protección patrimonial, este inmueble no. Si se fijan de nuevo, el alineamiento están pegados al alineamiento, o sea, no hay una conservación del espacio de área verde al frente que les establece la regulación que deberían de tener. Este es de 35 niveles, también está en la zona patrimonial y cultural.
Entonces, los inmuebles que tienen al lado son inmuebles catalogados. Y pues pasan cosas terribles, ¿no? Que esto tiene que ver con los retos que tenemos en México, o Cami. Y pues nada, o sea, como una de las grandes reflexiones que me gustaría dejarles es que existen los mecanismos en la regulación, solamente es que no se están habilitando adecuadamente. Entonces, antes de que se piense como en hacer como una gran modificación normativa, pues habría que identificar tanto como estos elementos de principios que están establecidos ya en la legislación y los mecanismos y articularlos bien desde la legislación hasta pensar el flujo de trámite, porque la persona que recibe el documento en la ventanilla que le dice libéreme el DOT, no tiene una herramienta hoy para decirle no, pare, ¿vale? Porque no se articuló bien desde el instrumento legislativo hasta el instrumento de planeación, hasta el instrumento regulatorio, que es cuando llega el flujo de trámite de ventanilla. Y entonces la legislación regularmente ya existe, entonces deberían de ser el último recurso de acción, ¿no? Ya existen estos principios que yo les mostraba en las leyes generales y se debería de pensar en ellos solo como un elemento de política, porque no importa que pongamos todos estos principios en la legislación si los tratamos como unos principios que nadie nunca ejecuta y no los traducimos en acciones concretas y específicas. Y siempre, siempre, siempre para los instrumentos de planificación, particularmente en países como México, que es una cosa muy complicada y muy o sea, ya les decía yo que todo se judicializa, pensar en un enfoque de garantía de derechos y en una adecuada distribución de atribuciones, que es lo que luego nos ahorra un montón de problemas. Y bueno, eso es todo. Pensar en un enfoque de sistema y pensado en usuario. Y con eso creo, ¿cómo vamos de tiempo? Ya me pasé, sí. No, no está Estamos bien, a vamos las bien. 19:05, pero bueno, con eso yo me callo un poco y les escucho si tienen alguna duda o lo que necesiten o Cami. Antes de pasar a las preguntas, les quería pedir por favor si nos ayudan con una breve encuesta de opinión de la charla. Ahí les pasé el enlace por el chat. Y si alguna persona tiene alguna pregunta o comentario, ¿verdad? Puede abrir el micrófono y hacerla en este momento. Por acá yo tengo una que quedó pendiente. Una persona lo que nos decía era que como él observó la aplicación del DOT, más bien iba a aumentar el impacto ambiental y iba a ser un factor que iba a promover los efectos de cambio climático en las ciudades, ¿verdad? En lugar de ser ambientalmente amigable. Sí, sí, claro, sin duda, porque además lo que pasó es como les decía, o sea, se pensó como una buena idea, con unas muy buenas intenciones, que decía en la definición de DOT, usted la lee y dice, ah, no, perfecto, sí, claro, hagámoslo, hagamos lo posible, pero no se pensó en todo lo que tiene que pasar de que uno establece una definición en un instrumento de planeación basado en principios hasta que se ejecuta en la realidad. Y entonces en la ejecución tuvo el efecto completamente opuesto. Se habilitó un montón de estacionamiento, se aumentó un montón el concreto, hay unos impactos brutales en la calidad o sea, recuerden que esta es una ciudad que les digo muy caliente, con muy poca agua. Entonces, como todos esos retos no se enfrentan o no se resuelven con una política DOT y justo tienen el efecto contrario, ¿no? Acá también hay unas preguntas en el mismo cuestionario, ¿verdad? Nos dicen que si usted conoce algún país que tenga buenos ejemplos de DOT para investigar, como qué fuentes de casos de DOT exitosos le recomendaría. Hay muchos, incluso en la propia Ciudad de México tiene ejemplos de DOT interesantes. En el caso mexicano, este es un caso que yo les estoy contando muy dramático y muy triste de cómo hacerlo, eh, cómo fallar en una cosa muy chiquita, porque además era una buena política y era una buena idea. Pero está también el caso de Lima, que están implementando buenos DOTs. Estados Unidos tiene mucha experiencia, Boston, Washington, han habilitado como buenos mecanismos de DOT a partir de eh, instrumentar lógicas les llaman joint development, en Washington en particular, que tienen que ver como con asociación público-privada para habilitar incentivos de infraestructura, están interesantes, pueden checarle. Por ahí Londres tiene muy buenas experiencias, pero casos latinos creo que Colombia y Perú, por ahí bien, y Ciudad de México tiene algunos escenarios o casos interesantes. También acá hay otra consulta que no les quedó muy claro, la relación, digamos, de lo que hicieron con el transporte, ¿verdad? Ac-
creo que es porque acá el DOT, ¿verdad? Está relacionado con una línea del tren, bueno, son 3 ramales, pero está muy vinculado con ese sistema de transporte masivo. Tal vez Acá si se nos supone que cuentas. también, o sea, digamos, el elemento detonador de quién puede acceder al DOT tiene que ver con la distancia que se tiene a la estación del metro y la ecovía, que eran este buffer de 800 metros. ¿Se acuerdan que les mostraba un plano Ujú. con unos puntos rojos y unas comodonas? Ese es el buffer en donde opera el DOT. Entonces, no opera en toda la ciudad, opera solamente en esos corredores y la lógica era pues justo de el acceso al transporte público, ¿no? Ok. No sé si alguna persona tiene alguna pregunta, comentario, ¿verdad? Que quisiera hacerlo en ese momento. Podemos abrir los micrófonos si gustan. Bueno, Tania, yo creo que por el momento no hay consultas, ¿verdad? Entonces, Listo. no quedaría más que darle las gracias por el rato que compartió con nosotros. Creo que además de hablar de desarrollo orientado al transporte, nos abrió el conocimiento en el tema de cómo se gestiona el ordenamiento en México, ¿verdad? Un vistazo muy rápido, pero tiene muchas similitudes, pero también bastantes diferencias como lo manejamos nosotros y creo que eso nos ayuda también, como decían en algunos de los comentarios en la encuesta, a, a ver más allá, ¿verdad? De lo que tenemos y también a compartir parte de los problemas, porque vos nos comentabas la dificultad que han tenido con los planes de ordenamiento, la división que hay en la parte de evaluación ambiental, que también la tenemos acá. Hablaste también de la tramitología, ¿verdad? De la dificultad de aprobación de los instrumentos. Hablaste también de la parte de financiamiento, de la búsqueda que ha hecho el Estado para tratar de solucionar esos temas y acá también los tenemos. Esos problemas son parte de nuestro día a día y creo que es una oportunidad muy importante de conocer del caso mexicano y no queda más que darle las gracias, ¿verdad? Muchísimas gracias por acompañarnos, por sacar el tiempo para compartir. No, pues gracias a ustedes. Contarles, bueno, como les decía, el plan en Justicia Monterrey, el Plan Municipal de Desarrollo Urbano está en proceso de consulta. Hoy cerraba la consulta participativa y ahí ya hay una corrección a esto que pasó con el DOT y están estableciendo una lógica de código basado en forma para garantizar la habitabilidad. No sé qué vaya a pasar con ese instrumento en términos de cómo va a funcionar, pero digamos, se está actualizando también el reglamento de zonificación y su plan estratégico y de acción climática. Entonces, están tomando acciones de planificación. Pues les invito a estar pendientes de a ver qué hicieron y cómo quedó. Hoy cerró la consulta pública y seguramente como en unos 60 días estará integrándose los comentarios derivados de esa consulta para luego pasar a dictamen de congruencia y antes de que termine este año ya tener un nuevo instrumento en la ciudad de Monterrey. A ver qué pasa. Ahí échenle ojo. Estén pendientes Ahí vamos a estar de la pendientes. novela. Sí. A Muchísimas todos gracias. y todas, un Que placer pasen estar muy con buena noche. ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Chao.